Vamos a pedir ahora a la directora de Hora 25, mi muy querida compañera Ángeles Barceló, que pase por aquí para traernos testimonio de su presencia hace poco en Níger. Ya les contábamos que este programa quiere poner punto final a la serie que la cadena SER ha ido llevando adelante en la campaña de la lucha contra el hambre, que nuestros compañeros de deportes la plasmaron en su campaña de Coles contra el hambre y que llevó a Hora 25 a Níger, al corazón del drama del hambre. La directora de ese programa, Ángeles Barceló, emitió Hora 25 desde allí y fue, desde luego, extremadamente interesante y de gran impacto lo que allí nos contó. Le hemos pedido que pase unos minutos con nosotros para resumir su testimonio y sus reflexiones. Ángeles. Hola, Ángeles. ¿Qué viste? Pues vi que todo lo que nos habían contado sobre el hambre existe, que hay niños con malnutrición, que los hospitales están llenos de niños con problemas de alimentación, con peso muy bajo. Vi que cada vez hay más mujeres que llevan a sus hijos a que los pesen y a que los tallen para ver si tienen problemas de desnutrición. Pero vi una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que los milagros existen y los milagros los hacen los seres humanos. Vi médicos, vi enfermeras, vi personal sanitario muy implicado en la lucha contra el hambre en Níger y que eran capaces de salvar, por ejemplo, nos contaban, a niños de 3 meses que entran con 1 kilo de peso. Lo que aquí para cualquier madre como ustedes o como yo misma sería pues, la incubadora y el riesgo, les salvan. Y se sorprendían de que nosotros les dijéramos, ¿pero les salvan? Y nos decían, sí, les salvamos. Y vimos personal muy comprometido en esto. Y eso te da esperanza. Antes decía Pepe Esquina lo de la utopía, ¿no? Yo después de pasar por el Níger, creo que no es una utopía, creo que es una realidad. Es decir, que se puede luchar contra el hambre, que se pueden salvar a estos niños, que se puede hacer un Sahel infinitamente mejor y que se puede solucionar el problema. Y esto pasa, evidentemente, por la cooperación. Está hablando ahora Iñaki de los recortes en cooperación. Pasa por la cooperación y pasa por nuestra propia solidaridad. Yo estos días desde Níger no me he cansado de decir esta crisis se está acabando con el estado del bienestar, con nosotros, con nuestros derechos como trabajadores. Nos están hurtando todo lo que teníamos, pero que no nos hurten la solidaridad, porque hemos sido un país muy solidario. Yo creo que seguimos siendo un país muy solidario. Y cuando uno lo vive allí, se da cuenta que cuando uno colabora, que lo que se hace, que lo que hacen ONGs como Acción contra el Hambre, sirve realmente para acabar contra el hambre, pero además para poner en marcha proyectos que hacen de Níger o de cualquier país de la zona del Sahel un país mejor y que se puede luchar contra el hambre a largo plazo. Es decir, proyectos que te parecen muy pequeños, pero que luego vas pensando, es que esto en el futuro va a servir para que estos hospitales seguramente no estén tan llenos de niños. Cuéntanos, Ángeles, tu evolución personal. Tú eres una chica que estás haciendo aquí en España, un país del primer mundo, un programa importantísimo, de la radio más importante de España. Conoces con mucho detalle nuestra realidad, vives en una confortable posición personal y familiar. ¿Se produce algún proceso en tu interior como consecuencia del contacto con este tipo de realidades? ¿Y cómo es? Sí, se produce. Y se produce porque nosotros estamos en el marco este que tú describes, que es el marco de mucha gente. Hay gente que no está en la misma posición, pero que bueno, vive en el primer mundo, tiene acceso a la sanidad todavía, acceso a la educación todavía, acceso a los alimentos, más o menos, todavía. Y llegas a Níger y te das cuenta que todo lo que nosotros tenemos aquí es que no tiene nada que ver con lo que hay ahí. Es que tú llegas a Niamey, que es la capital de Níger, y te das cuenta que la pobreza te asalta desde que bajas del avión. No es aquello que tengas que ir a un barrio determinado a ver que ahí hay pobreza, o meterte en el interior del Níger, que es verdad que cuando entras en el interior la situación es diferente, pero desde que aterrizas en Niamey entras en una ciudad donde la pobreza te asalta en todas las esquinas. Entonces, los valores son completamente diferentes. Antes decía una cosa, Pepe, yo llevo días dándole vueltas, que es la crisis de valores que tenemos en esta sociedad, ¿no? Y los valores allí son completamente diferentes. La dimensión de las cosas, la visión de las cosas es completamente diferente. Y a mí me gustaría, y es lo que yo intenté en ese programa de allí, trasladar esto.
Porque es verdad que hubo gente, y tú lo decías al principio del programa, gente que se pueda quedar sorprendido porque, hombre, con la que estamos pasando aquí, que ahora estos se pongan a hablar de hambre en el Sahel, es que aquí también estamos mal, ya, estamos mal. Pero cuando llegas allí, la situación de pobreza y de hambre es tan abrumadora, que lo de aquí queda como pequeño, como un poco mezquino incluso, ¿no? Insisto, a pesar de que aquí estamos hablando de 6 millones de parados, con todo lo que ustedes ya saben y que yo me dedico a contar todas las noches, ¿no? Pero eso es abrumador. Lo que pasa es que cuando ves esa situación, a continuación piensas que tiene solución, porque hay gente que sobre el terreno está trabajando y está aportando solución a esto. Entonces, tenemos que creérnoslo nosotros, y lo decía Pepe antes, también es una solución política, se lo tienen que creer los políticos, ¿no? Yo entrevisté mientras estaba allí al secretario general de Cooperación en España y le preguntaba por el 65% de recortes en la cooperación y le decía, ¿cómo va a afectar esto al Sahel? Y me decía, no, el Sahel es una prioridad. Hombre, con un 65% recortado, vale, será una prioridad, pero es una prioridad un poquitín más pequeñita, ¿no? Yo, a lo largo de mi experiencia en mi vida, cuando he tenido ocasión de vivir estas cosas, he comprobado también con gran estupor al principio, luego con gran emoción, que a un tipo de locura social como la que manda en nuestro mundo le acompaña la quiebra de la fraternidad. En los países más pobres que yo he conocido en mi vida y en las situaciones más extremas que yo he conocido en mi vida, he visto unos gestos de solidaridad y de fraternidad que no se dan entre nosotros. Sí. He visto yo a la gente compartir en la miseria más absoluta lo poquito que tenían con una naturalidad enorme, cosa que en nuestro caso no se da. Es interesante cómo se quiebran también estos principios de fraternidad, ¿no? Yo creo que allí los escalones se pierden, es decir, allí no hay esas diferencias que podemos tener. Yo también te digo una cosa, yo también pienso que tal como estamos nosotros en este país, afortunadamente, de nuestro sentido de la solidaridad, aquí en España mismo, de la solidaridad de las familias, la solidaridad de los amigos, la solidaridad de algunas organizaciones que no instituciones, pero allí es verdad, allí lo poco que hay es lo poco compartido, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cosas que llaman tanto la atención como le brillan los ojos a un nativo que te cuenta la importancia de tener una letrina en un poblado. Para nosotros es lo más normal, nosotros abrimos la puerta y vamos al baño. La importancia de una letrina en un poblado quiere decir que la gente tiene un lugar donde hacer sus defecaciones. Esto quiere decir que no van al campo, esto quiere decir que no se contamina. Esta pequeña tontería, que además te cuentan con una ilusión impresionante, te hace ver cómo se puede articular toda la sociedad, la sociedad en este caso del poblado, ¿no? Y cómo lo viven ellos. Cada pequeño proyecto es un paso adelante en su situación, es un paso adelante para salir de la situación en la que se encuentran. Un grifo en un poblado, una letrina en un poblado, una mujer que convence al resto de mujeres para que lleve a sus hijos a pesarlos y a medirles. Los valores, Iñaki, son completamente diferentes a los nuestros. Y luego, observándolo desde una lectura más política, en ese mismo país, en Níger, que es el segundo país del mundo productor de uranio. El segundo país del mundo productor de uranio. Bien, pues la empresa que controla las minas de uranio de ese país es una empresa francesa y ese país tiene al mismo tiempo el honor de ser el segundo país más pobre del mundo y el segundo país más rico del mundo en uranio. Con lo cual estamos viendo otro eje de la injusticia estructural en la que vivimos. Hay algo en favor del Níger ahora, y eso es algo en lo que ha coincidido todo el mundo con quien hemos hablado allí, tanto a nivel político como a nivel social, que después de unas elecciones limpias, dice todo el mundo, Níger tiene un gobierno que para empezar ha reconocido que hay un problema de hambre en ese país, cosa que no hacía el gobierno anterior. Hacerlo, ¿no? Y eso es fundamental, que el propio gobierno reconozca que el hambre es un problema contra el que hay que luchar. Y te dice todo el mundo que hay una base, una semilla, como para que Níger se convierta en un ejemplo dentro del Sahel. Tiene un riesgo, que es el terrorismo, que le llega por todas partes. Níger está en una zona muy convulsa, sobre todo por parte de Mali, también por parte de Libia, en una zona muy, muy convulsa, pero la gente dice que Níger puede convertirse en la semilla para experimentar y para ver que en el Sahel se puede conseguir acabar con el hambre. Insisto, lo decía antes Pepe, yo pienso que no es una utopía, que es una realidad. Y así como yo lo decía antes de irme a Níger, bueno, pues porque me convencían, ahora que lo he vivido, es que pienso que es una realidad, que es
mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Primero, porque hay el compromiso del gobierno, porque hay el compromiso, nos contaban, por ejemplo, los médicos, que hace muy poco, la diagnosis de la malnutrición se confundía con otras enfermedades, es decir, no se reconocía que el niño tenía un problema de malnutrición, sino que el niño tenía paludismo o tenía cualquier otra enfermedad. Bueno, pues ha habido un trabajo de las organizaciones humanitarias, entre ellas Acción contra el Hambre, para explicarle a la comunidad científica, a la comunidad sanitaria, que hay un problema de malnutrición. Entonces son pequeñas piedras que cuando te lo cuentan de lejos dices, bueno, pero cuando lo ves ahí dices, ostras, es que es verdad, es que es verdad. Oye, para concluir, tú diriges un programa extraordinariamente importante de la radio española, el más glorioso, yo creo, que es Hora 25. Cuando tú has contado estas cosas a través de ese programa, ¿te han llegado ecos de la audiencia de Hora 25? ¿Qué cosas te han ido diciendo? Esa siempre es mi duda, niña, que yo cuando acabé el programa el otro día desde Niamey, desde Níger, acabé diciendo, citando a algunos periodistas que siempre dicen, espero que esto que yo esté contando sirva para remover algo, para remover alguna conciencia o para que los oyentes, bueno, se sientan concernidos con esto que está pasando, ¿no? El eco ha sido muy positivo. El eco ha sido positivo porque incluso la gente que lo está pasando mal en este país, y hay muchísima, y yo lo sé porque a mí esto también me llega cada noche en el programa. Hoy, dentro de un rato, me sentaré delante del micrófono y contaré lo de hoy, lo de Bankia y lo terrible que es y lo mal que estamos. Incluso esta gente, y yo creo que afortunadamente porque somos el país que somos, agradece que les contemos estas cosas y que les hagamos partícipes de estas cosas. Y se sienten concernidos y se sienten afectados. Y yo creo que la respuesta de las organizaciones humanitarias, evidentemente, pero de la sociedad, a mí me ha conmovido. Yo creo que la prueba es esto, hoy mismo, ¿no? Estamos hablando del hambre en el Sahel, en Sevilla, en una calurosa tarde de últimos de mayo, y mira cómo está esto, ¿no? Pues quiero que para terminar, Ángeles, nos dejes un rostro, una imagen, una escena. Descríbenos una cara, una escena, una situación que hayas vivido y que podamos vivirla contigo. Yo conozco África desde hace muchos años porque he viajado mucho por África y hacía años que no iba y me sorprendió, y lo quise destacar también en el programa, me sorprendió la alegría de la gente. En África, a pesar de todo, la gente sigue siendo alegre. Te agradece que vayas, te recibe con toda la hospitalidad del mundo. Incluso en los hospitales, cuando íbamos a ver a las madres que estaban acunando a sus niños, niños con la sonda nasogástrica de la que hablaba Nico antes, las madres sonríen. Los niños que no tienen problemas de malnutrición son niños alegres, niños que no te piden, niños que solo quieren estar contigo, que les cuenten, jugar contigo. Es un continente fantástico y es un continente con todos los problemas del mundo. Y a mí me gustaría que pudiéramos entre todos ser capaces de que este continente siguiera siendo lo que es, ¿no? Y es un continente, yo también enumeré ese día todos los problemas, ¿no? Al margen del hambre, tiene un problema de corrupción, yo creo, endémica en muchos gobiernos, tiene el problema del terrorismo. Nosotros mismos, para viajar por Níger, bueno, pues teníamos que tomar ciertas precauciones. Es un continente alegre, es un continente hospitalario y es un continente lleno de recursos. Hay que saber gestionarlos y yo creo que en nuestra mano está ayudarles a gestionarlos, no ampararles hasta el final, echarles una mano porque ellos luego sabrán hacerlo. Ángeles Barceló. Sus testimonios desde Níger fueron de una enorme calidad, de una calidad expresiva extraordinaria. Nos permitieron ver, oler, oír la realidad que ahora han pedido ustedes ver, hasta qué punto cuenta con pasión. Vamos a ver qué nos cuenta Marina, pues el eco de nuestra audiencia de por ahí fuera. Por sumar otra experiencia personal sobre Níger, nos escriben a nuestro correo encuentrospor@cadenaser.com. Hace unos años visité Niamey, la capital de Níger, y quedé muy sorprendido de la enorme dignidad de una población misérrima. No encontré allí la hostilidad hacia el extranjero que sí sentí en otros lugares más prósperos. Suelo referirme a esta pequeña anécdota cuando escucho la difamación de que una de las causas del terrorismo es la pobreza.
Me temo que lo que ocurre es exactamente lo contrario. Es el terrorismo el que genera pobreza y no al revés. Bueno, un tema para poner sobre la mesa de debate. Bien bonita reflexión, por cierto. Bueno, antes de abrir nuestro coloquio ahora, quisiera que escucháramos durante un minuto a Jean Ziegler. Jean Ziegler es suizo y pasa por ser un poco el papa de la lucha activista contra el hambre. Él es un hombre cuya experiencia, en fin, es vastísima desde hace más de 30 años. Hubiera sido para nosotros un gran honor que estuviera aquí y no ha estado muy lejos de poder ser, pero finalmente sus agendas no le han permitido estar, pero sí nos ha dejado un mensaje de un minuto que es para nosotros todo un lujo. Es Jean Ziegler, que participa y que ahora escuchamos. Contra la humanidad. Cada año millones y millones de personas son masacrados por el hambre, por la subalimentación grave y permanente. Cada 5 segundos un niño de menos de 10 años muere de hambre o de sus consecuencias inmediatas. La agricultura mundial produce alimentos en abundancia. En el siglo que no vivo, en el inicio de este milenio, no hay más falta objetiva, no hay más fatalidad por el masacre cotidiano de hambre. Un niño que muere de hambre es asesinado. Son mecanismos muy precisos que causan este masacre. Las responsabilidades son conocidas, las medidas también para luchar contra hambre, para acabar con el hambre en el mundo, son conocidas. Una de las causas más importantes, inmediatamente importante, es la especulación en la bolsa, que es totalmente legal, con alimentos de base, que son maíz, trigo y arroz. Estos amos del mundo deciden cada día quién va a morir y quién va a vivir. Podemos obtener los remedios muy rápidamente, quebrar los mecanismos asesinos que provocan el masacre cotidiano del hambre. Es suficiente, podemos forzar a los diputados de las Cortes de reformar la ley sobre la bolsa, prohibiendo totalmente e inmediatamente la especulación con alimentos de base. Debemos utilizar la insurrección de la conciencia. Es posible y necesario. Podemos acabar mañana con el masacre del hambre. Che Guevara escribe: los muros más potentes quebran con fisuras. Y las fisuras aparecen en toda parte.